Agustín Rossi, presuntamente, yo digo hay que correr la palabra inteligencia porque le queda muy grande en la AFI, pero la vamos a compartir con nuestros invitados y quiero escuchar la reflexión de ellos y tal vez muchísima gente no lo ha visto y me parece que conviene que todo el mundo sepa de qué se trata. Primero lo estoy presentando y agradeciéndole al doctor Alejandro Fargosi y también a Maximiliano Ferraro, muchas gracias por estar aquí, el titular de la Coalición Cívica. Hoy Rossi hizo esta declaración que parece en broma, pero es en serio. Ahora, lo que está todo el tema de por qué había iraníes y venezolanos. Es una cuestión muy simple. Le estaban enseñando a pilotear el avión. Los iraníes que estaban... ese dato no lo teníamos. Los iraníes que estaban... Y eso, son los que... Esta es una presunción. Los iraníes que estaban allí son instructores. Sí. Y me da la cuenta más o menos, porque 5 iraníes, 14 venezolanos estaban instruyendo a 2 tripulaciones más o menos para ese avión. No es que usted compra un Hércules, por ejemplo, digo el Hércules que es el avión que tiene la Fuerza Aérea Argentina, y sale a manejarlo de cualquiera. No sé, totalmente. Son aviones que tienen su complejidad para llevarlo adelante. Fíjese. ¿Pero esto es información o es una...? No, esta es una deducción. Una deducción suya. Es muy probable. Es una deducción mía. Fíjense que lo que sucede en Córdoba, que cuando llega el avión a Córdoba, se convierte casi en una atracción, porque es un avión de gran porte que no se ve habitualmente, menos en el interior del país. Bueno, le voy a perdonar eso de en Córdoba no se ven esos aviones de gran porte. No tiene ni idea los aviones que hacen vuelos internacionales, pero corriéndonos de eso. Más o menos me da el cálculo. Dice como si fuera, insisto, un chanta sentado en un bar que habla con un amigo tomando café. Sí, más o menos me da la cuenta. Bueno, primero Maximiliano Ferraro, ¿qué se puede decir de esto? Mire, Alfredo, es irritante... irresponsable y peligroso, ¿no? Irresponsable y peligroso como también lo es la política exterior de este gobierno, y ustedes lo decían al principio, ¿no? Cómo nos están llevando y han consolidado una alianza con regímenes dictatoriales en la región, pero a su vez también que se respaldan con regímenes autoritarios y dictaduras, como el caso de Rusia, Irán, Turquía, y es donde se sienten cómodos, ¿no? Claro. Entonces, este señor acaba de asumir al frente de la AFI, claro. Y no puede omitir y mirar para otro lado. Y es por eso que nosotros estamos exigiendo en el Congreso la presencia y la interpelación del canciller, del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, del ministro del Interior, del responsable de la AFI, para que vengan a brindar la mayor información posible. Claro. ¿Por qué, Alfredo? Porque hay una historia oscura de omertad y de impunidad con respecto a esto, que tiene que ver con los 2 atentados, que tiene que ver con el pacto con Irán, la muerte del fiscal Nisman, pero a su vez también recordemos el último escándalo con el embajador Capitanich, en la asunción del dictador Ortega en Managua, que sabía de la presencia de uno de los que estaba con alerta roja por el atentado de la AMIA y no hicimos nada. Es impresionante lo que dice. Doctor, dice, es una deducción, no se le paga, el pueblo argentino no le paga al señor encargado de la inteligencia para que haga deducciones, tiene que tener información rigurosa y precisa y comportarse como tal. Pero creo que usted, a lo mejor me equivoco, en las redes, en Twitter, dijo que no podía durar un minuto más, que tenía que desplazarlo a Agustín Rossi por esto, ¿no? Sí, yo pongo esto en contexto. Nosotros somos un país que perdió en manos del terrorismo, perdió 108 argentinos, que son los 22 de la embajada, 85 de la AMIA y Nisman. Y todo este lote de personajes que han ido transcurriendo a lo largo del gobierno de entonces, la mínima obligación que tienen, es por lo menos comportarse con algo de seriedad. Lo que ha hecho este señor, este comentario de bar, como bien lo definió usted,
Lo que tendría que motivar es que la presidente, porque sabemos que tenemos presidente, Claro. que es Cristina Fernández, el resto no cuenta, lo mínimo que tiene que hacer es echarlo, no pedirle la renuncia, porque veo que se ha puesto de moda esto de pedir renuncia. Claro. Ningún pedir renuncia, remuévase del cargo. Estamos hablando de nuestra seguridad, porque de alguna forma toda esta situación es tan loca, tan enfermiza, que uno termina riéndose como se ríe para canalizar tensiones en un velorio. Exactamente. Esto nos puede generar muertes en cualquier momento. ¿De qué nos vamos a lamentar si tenemos un jefe de espionaje, porque en definitiva es lo que es la AFI, es lo que debe ser, que dice que estima, bueno, porque hay 5, como decía Débora. Débora se preguntaba, ¿son o se hacen? Son y se hacen, las dos cosas. Son lo peor que nos ha pasado. Bueno, la inteligencia... Y no quiero parecer exagerado, Doctor Fargosi, no, un dato, que la inteligencia lamentablemente en la Argentina se ha utilizado no justamente para prevención de terrorismo, de crimen organizado, sino para espiar opositores políticos, adversarios, en fin, es conocida la historia, ¿no? Exactamente, exactamente. Con lo cual lo mínimo que tenemos que hacer es indignarnos y exigir que este señor sea echado. No mandaba una embajada, se ha echado. Pues no puede ser él, no puede ser Aníbal Fernández, no puede ser Massa. De alguna forma, repito, uno de los esfuerzos que yo hago cotidianamente es ver si no estoy exagerando. No hay manera de encontrar algo que hagan bien. No, es cierto. Hay un sector que naturaliza esto, que lo naturaliza y le parece algo tradicional, pero desde el punto de vista institucional, político, es gravísimo. Es gravísimo. Pero aparte, como decía el doctor, ¿no? Es la seguridad, pero también es la memoria de las víctimas, ¿no? Y cómo se ríen de las memorias de las víctimas, ¿no? Y esto, el canciller que espera para citar con carácter de urgente a la pseudoembajadora Lugo, claro, a la Cancillería. Tienes razón. El canciller que espera para llamar a consulta a los 2 embajadores argentinos, tanto Laborde como Pepo en Venezuela y Paraguay, para que de alguna manera traten de brindar información. Claro. Porque como él me decía, ¿cuánto era la tripulación en total? ¿Cuántos eran los iraníes? ¿Eran 5? ¿Eran 7? Si eran 7, ¿dónde bajaron los 2 que están faltando? Claro. Pero a su vez también tengamos en cuenta que es la cuestión del terrorismo, pero también la discusión que se está dando en términos de la cuestión nuclear y energética en el mundo. Sin duda. Y cómo juega la situación de Irán en ese sentido. Recordemos también, y yo lo quiero traer a colación, ¿no?, la hipótesis que en su momento Elisa Carrió planteó con el fiscal Nimban de los agentes de inteligencia iraníes que habían estado en la Argentina y después se habían cruzado al Uruguay. Uruguay, claro. Y esto es lo que hace también, que me parece que es una responsabilidad también de Juntos para el Cambio para adelante, en tomar una decisión política de eliminar también este tipo de organismos como la ex-CIDE o IAFI, claro, y tener una agencia que verdaderamente se ocupe del terrorismo internacional, el crimen organizado, y terminar, si se quiere, con esto que veíamos de Agustín Rossi, pero que de alguna manera, con Milani, con la Cámpora y con los distintos interventores que tuvo, están dejando un ejército complicado para lo que es, si se quiere, la seguridad interior y democrática, y también en el marco de una situación cada vez más compleja desde el punto de vista internacional. Y una explosión, una situación explosiva por el próximo gobierno, Así además. es. Pero estás hablando del tema diplomático, me parece interesantísimo eso, y Débora tiene información al respecto. Sí, porque recién el diputado mencionaba, por ejemplo, a Domingo Pepo, el embajador argentino en Paraguay. Y es muy pertinente ese comentario y esa pregunta, porque hoy el gobierno argentino salió a decir que el presidente Alberto Fernández se enteró de esta situación del avión venezolano iraní a su regreso del viaje a los Estados Unidos. Después salió Aníbal Fernández a decir que había hablado con el ministro de Interior de Paraguay, que no era cierta la información difundida respecto de que la Argentina tenía los datos desde hacía un mes, como había dicho el ministro de Interior paraguayo. Pero vos fíjate estos tweets que hemos encontrado de Domingo Pepo. Sí. Repito, es el embajador argentino en Paraguay, y yo pediría que miremos con mucha atención lo que dice,
para sumarlo a los interrogantes que estamos planteando esta noche. Esta es la cuenta de Domingo Pepo, es nuestro embajador en Paraguay. Dice, para la opinión pública, con relación al Boeing 747 de la empresa Emtrasur, que permanece en Argentina con una tripulación de 14 personas venezolanas y 5 iraníes, quiero aclarar ante Versiones lo siguiente, y continúa. Sí. Que fuimos informados del mismo, del avión, por las autoridades paraguayas en horas de la tarde del día 6 de junio, cuando la aeronave ya estaba aterrizada en Buenos Aires. Esta información fue suministrada de modo directo por la Secretaría Nacional de Inteligencia de Paraguay y la Agencia Federal de Inteligencia de nuestro país, por los canales correspondientes, sin la participación de la embajada en ese proceso. Bueno, esto es clave. O sea, Domingo Pepo, el embajador de Argentina en Paraguay, reconoce que el 6 de junio por la tarde el gobierno argentino ya tenía información que él había recibido estando en suelo paraguayo, porque se dio esta controversia en estas últimas horas, ¿no? Que si el ministro de Interior de Paraguay dijo que era hace un mes y Aníbal Fernández dice que mintió. Vos fijate dónde estaba Alberto Fernández. ¿Dónde estaba Alberto Fernández cuando el gobierno argentino... Débora, me gustaría reforzar esto porque es una 6 de junio. Es una información de alta calidad, Débora. Ya no se trata de un ministro paraguayo, se trata del embajador argentino en Paraguay que dice que el día 6 fue el lunes y hoy es martes, es decir, que hace 8 días que el gobierno argentino había recibido la alerta. Pero bueno, sigamos. 6 de junio por la tarde, confirmado, no es una especulación, no es es un tuit oficial del embajador. Fíjate que estaba haciendo el 8 de junio. El 6 ya, dijo Pepo, conocía el gobierno argentino la información de la alerta respecto del avión venezolano-iraní. El 8 de junio, esto es un titular de La Nación, la nota de nuestro colega Santiago D'Apelo, el presidente no será la voz de Venezuela y Nicaragua, pero reclamará por una nueva integración a la Cumbre de las Américas, emprendió ya su viaje a Estados Unidos. Es decir, que el 8 de junio, o sea, el 6, cuando el presidente, según confirma Pepo, el gobierno argentino se entera de la existencia del avión, estaba en viaje hacia los Estados Unidos. Y cuando el presidente Alberto Fernández formula su discurso, como recién decía Pablo Fernández Blanco, siendo la voz de los excluidos, que es lo que le pidió Maduro, y Maduro luego le agradece desde Teherán, ya conocían, no lo digo yo, lo dice el embajador argentino en Paraguay, Domingo Pepo, en su cuenta oficial de Twitter, el gobierno argentino ya conocía esta información. Es increíble. ¿Qué quiere agregar, doctor? Sí, después si querés lo escuchamos al ministro de Interior de Paraguay, pero sí, lo por veía supuesto. Que quería decir algo, ahora vemos lo que dijo el ministro del Interior de Paraguay. No olvidemos que todo esto empezó a suceder bajo la presidencia no solo real, sino también formal. De Cristina. No cuya foto paseaban las autoridades iraníes hace un tiempo, y cuya política ha sido claramente pro-iraní, y cuyo poder es el único poder que existe en la Argentina, a grado tal que me consta personalmente, podría declararlo en una causa judicial si alguien me llamara, que no se mueve un papel en el gobierno sin que Cristina Kirchner no lo autorice, porque es tal el miedo que le tienen todos, que se pide permiso y permiso y permiso y permiso. Esto lo he visto yo con mis ojos hace 8 años, ya cuando estaba en el Consejo. Entonces no es posible que todo recaiga sobre el presidente, y no lo estoy defendiendo. Porque no, más vale, está clarito. Creo que esta gestión, si algo, merece ser juzgada con toda dureza por todos los muertos que causaron con las vacunas de Pfizer regaladas, ¿no? Nunca olvidemos eso. Claro. Pero la figura de Cristina de Kirchner con Irán es un matrimonio político muy claro. Bueno, es la autora del memorándum, ¿no? Sí, claro. Y la responsable. Pero vos querías poner las declaraciones del ministro y ahora le quiero preguntar al diputado porque Ferrero. El tuit del embajador Pepo reafirma que el 6 de junio, martes, el gobierno argentino tuvo la información. Ayer se difundió una entrevista que había dado el ministro de Interior de Paraguay diciendo que hace un mes le informó al gobierno argentino, eso fue desmentido después. Hoy habló el propio ministro con Eduardo Feynman y le decía lo siguiente. Nosotros efectivamente luego de recibir la información sobre el origen de ese avión, la tripulación, la sanción que tiene por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y que sus tripulantes forman parte de una fuerza Al-Quds que está considerada terrorista por los Estados Unidos, comunicamos y compartimos con todos los organismos de seguridad de la región, pero le reitero que no fue hace 30 días, fue hace pocos días. Pero sí una vez aterrizó allí en Paraguay y se llevó cigarrillos hacia Aruba. Y esa primera vez, ¿por qué lo dejaron aterrizar? Porque no se manejaba la información
que ahora sí tenemos. A las autoridades nacionales les llamó la atención el elevado número de tripulación, eran 18, y también el origen de los mismos. Y se tomaron las medidas correspondientes y sobraron consecuencias. Solo la semana pasada volvieron a solicitar autorización y les fue denegada, incluso el sobrevuelo. Les fue denegado. Ahora, después vamos a hablar enseguida con Pablo Fernández Blanco de la hecatombe económica que estamos viviendo, de todo lo que está pasando en la Argentina, de las variables que no controlan. Pero esto, ¿cómo se sale de esto si no es con un nuevo gobierno? Bueno, una elección con otro gobierno cambiará. Pero ¿qué hacemos? Falta muchísimo tiempo, doctor Fargosi, y le hago la misma pregunta después al diputado. Y yo dejo la palabra final para el experto en política. 18 meses, estos 18 meses estoy convencido que vamos a ver cosas cada vez más inconcebibles y quizá para tratar de verle el lado positivo sirvan para que cada vez más gente entienda lo que es votar a estos sujetos, que es rifar el futuro de los hijos nuestros, de nuestros nietos. Y esto va a ser durísimo, durísimo, porque nos esperan 18 meses de espanto y después otros 4, 5, 10 años de un esfuerzo monumental. Bueno, hoy estaba comentando con mis compañeros que hoy 2 personas vinculadas al gobierno, no son de cargos altos, me decían que un poco el plan, no sé si usted tiene esa información, diputado, es seguir emitiendo, seguir con el mismo criterio, tratando de controlar a los sectores piqueteros que ellos manejan para que no haya ningún tipo de dificultad importante y dejarle que la granada le explote al gobierno que viene, con un nivel de irresponsabilidad tremenda. No sé si manejan esa variable o esa hipótesis, ¿no? Yo coincido, y más que granadas, le diría que son distintos tipos de bombas. Bombas de fragmentación, claro. Para un próximo gobierno a partir del 2023. Pero yendo a la pregunta, ¿no? Yo le puedo decir cuál es el compromiso de Juntos por el Cambio. Una, ser un dique de contención y un freno en el Parlamento Nacional ante las embestidas constantes bajo el objetivo de impunidad que persigue la vicepresidenta de la Nación. Sobre todo con la ampliación de la Corte. Exacto, ampliación de la Corte, reforma judicial, embestida al procurador. Claro. Después, es verdad, cada vez la realidad que vamos a sufrir los argentinos va a ser peor por el desgobierno. Pero que quizás, Alfredo, deberá ser esa dolorosa realidad para tener la templanza y la tranquilidad para que este proceso de alternancia democrática llegue en el 2023 y que haya una posibilidad de un gobierno distinto y que de una buena vez por todas, la Argentina toda, por supuesto con una autocrítica también para la dirigencia política, llevemos adelante las cosas que debemos enfrentar para que estas situaciones no pasen más. Para que estas situaciones no pasen más en términos de no resolver los problemas desde el punto de vista de la macroeconomía, tanto la situación de la inflación, hoy 5,1, interanual por arriba del 60%, la cuestión laboral, la cuestión impositiva, pero a su vez también la cuestión que juega en estos momentos que tienen que ver con la democracia, con las instituciones y el valor de la República, no solo en la Argentina, sino en el contexto internacional donde nos estamos moviendo. Usted recién hablaba de la inflación y de los datos económicos. Es precisamente Pablo Fernández Blanco, un experto en este tema. Vale la pena escuchar con mucha atención la rigurosidad de los datos y cómo se pueden explicar. Pablo, te escuchamos. Gracias, Alfredo. Hablamos recién de números dolorosos. Bueno, hoy se conoció un número realmente pero muy doloroso, y es que la inflación de mayo fue del 5,1%. Quiero hacer una advertencia con respecto a este número. El gobierno va a tratar de venderlo como algo positivo. Un 5,1% de inflación no es positivo nunca, jamás. No nos comamos este chiste, este verso de que porque este número es menor al del mes anterior es bueno. 5,1% de inflación es muy pero muy malo, y la inflación está viajando a una velocidad muy pero muy peligrosa. Este es el número de hoy. Quiero contarte cómo está la inflación en alimentos, que es justamente donde más golpea a los que menos tienen. Desde que Alberto Fernández llegó a la presidencia, estamos viendo, esto es diciembre de 2019, primer mes de gestión de Alberto Fernández, contra mayo, que es el último
número disponible. Acá tenés los 5 productos alimenticios que lideran la suba de precios. Estamos hablando, por ejemplo, te doy un ejemplo, la paleta aumentó 276%, pero me quiero detener en el segundo ítem, que es el asado, y acá un humilde, muy humilde consejo de mi parte a todos los políticos argentinos. Ojo con lo que prometen, porque Alberto Fernández prometió que nos iba a llenar la parrilla de asado y resulta que hoy quien quiera comprar asado va a pagar el kilo 273%. A veces nos perdemos con los porcentajes, vayamos a los números. Un kilo de asado salía en diciembre del año 2019, poquitito más de 289 pesos. Hoy está saliendo más de 1.078 pesos. Insisto, esto, Alfredo, números del INDEC. Esta es la foto de hoy. Quiero mostrarte una película. No quiero ser de ninguna manera alarmista, pero sí es mi obligación mostrar todos los números. Quiero contarte qué ocurrió en mayo comparado con otros mayos. Veamos la siguiente placa, la siguiente infografía. Porque resulta que mayo está... Acá tenemos, esta es la inflación del último mayo, me pongo al costadito, 5,1%. Es el peor número desde el año 1990. En 1990, en mayo de 1990, dio 13,6%. En 1990 la Argentina estaba viviendo entre hiperinflaciones. Es realmente aterrador lo que estás planteando, Pablo. Quiero repetir, porque esa comparación que haces, para alguno que todavía por ahí es muy joven, o alguien que no se acuerda, son momentos hiperinflacionarios que vivió la Argentina. A eso te tenés que remitir vos para encontrar una comparación, ¿no? Sí, exactamente así. Y te quiero agregar un dato adicional, porque uno a veces escucha, bueno, estamos controlando la inflación, se viene la guerra contra la inflación. Resulta que hoy el dólar blue cerró a 224 pesos, aumentó 8 pesos en un solo día y el salto del tipo de cambio fue superior al 3%. No los quiero enredar con números, pero la conclusión es que si el dólar sube es muy difícil que la inflación baje. Lo firma Pablo Fernández Blanco y ahora le vamos a preguntar el rebote de esto que ha acabado de comentar al doctor Fargosi y al diputado Maximiliano Ferraro. Pero si necesitas efectivo, tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Comunícate al 4787-4400 o al WhatsApp 11 6263 5877, así se dice. Y como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Acórdate, Cabildo 2114. Cabildo 2114. Si tiene que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, en Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetamos el valor de sus afectos. Los esperamos. Consúltenos por WhatsApp al 15 62 63 5877. Cabildo 2114, casi juramento. Bueno, los datos tan claritos, es la información rigurosa, digamos. Me gustaría saber la interpretación suya, diputado, respecto de qué es lo más grave, dónde está pegando mayormente esta situación. Y yo no sé si se puede hacer algo desde la oposición, solamente marcar esas diferencias y no votarle más impuestos, por ejemplo, o tratar de que no hagan más emisión, pero la pelota está en el campo del gobierno. Obvio que la responsabilidad es del gobierno, de Alberto y de Cristina. Pero sí, nosotros tenemos que ir alertando para marcar un camino con respecto a lo que le decía, ¿no? A la enorme responsabilidad y desafío que podemos llegar a tener si la gente nos vuelve a elegir en el 2023. Ya. Porque este es un gobierno que está empecinado, Alfredo, en llevar adelante recetas que han fracasado, en estar por fuera del principio de realidad que hoy atraviesan millones de argentinos que están con niveles de pobreza e indigencia. Tengamos en cuenta que 1 de cada 3 personas que hoy tienen empleo formal en la Argentina son pobres, que a su vez no están dispuestos a resolver la cuestión macroeconómica, tanto desde el punto de vista cambiario y monetario, que siguen empecinados con usar a los pobres y no liberar lo que sea la cuestión de las políticas sociales para vincularlas al empleo y seguir sosteniendo intermediarios y punteros que están vinculados al PJ, a la izquierda y a la cámpora, y a su vez ver de qué manera también, como bien decía, nos comprometemos a no crear ni aumentar ningún tipo de impuestos, pero también le damos una señal
al sector productivo, viendo de qué manera lo ayudamos a bajar esos impuestos cada vez más distorsivos, que lo único que hacen es ponerle cada vez más palos en la rueda e impiden lo que en definitiva todos los argentinos queremos, es que es generar la confianza para sostener y crear nuevos empleos en nuestro país. Doctor Fragosi, hay algo importantísimo que quiero hablar con usted, una información que se ha producido en el día de la fecha, usted es la persona ideal para hablarlo, lo tengo aquí porque ya lo hice imprimir. A pocos días del alegato, porque empieza el 11 de julio el alegato en la causa vialidad, de parte de empiezan los alegatos, después le tocará en su momento al fiscal Luciani, la oficina anticorrupción que lidera Félix Kraus se ha retirado de la querella en el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner. Le quiero que lo reflexione un segundito, tengo que hacer un brevísimo corte y después que el gesto que me está haciendo es, no me sorprende porque lo han hecho prácticamente en la tarea, pero realmente que la oficina